Buenas tardes, yo soy Luis Armando Cruz Gómez del grupo de Físico-Química. Los coloides pues son mezclas que se dan en una escala microscópica en donde las partículas de una o más sustancias se dispersan en la fase dispersa en una sustancia llamada dispersor o la fase dispersante. Pues las partículas de la fase dispersa son suficientemente grandes como para dispersarse en la luz. Este efecto óptico se conoce como el efecto de Tyndall. Aquí les voy a dejar una imagen de cómo es pues este proceso. Ponen en una lámpara a través de un vaso de agua potable y al lado ponen la solución de un coloide. Entonces con una luz o algo hacen que esa luz pues traspase obviamente el agua potable y se alcancen a visualizar las partículas de los coloides. Esto es lo que es el efecto de Tyndall y nos sirve pues para ver o para distinguir las partículas que se encuentran en un coloide. Ahora pues este tipo de coloides es muy diferente a una emulsión o algún... ¿cómo se podría llamar? O una suspensión, ¿no? Y esto es que varía en diferentes tipos de cosas. Entonces, pues existen varias formas para distinguir la solución del coloide o de una suspensión. Una de ellas es el tamaño de partícula. El tamaño de una solución es de 0 a 1 nanómetro, mientras que el de un coloide es de 0 a 100 nanómetros o 200 nanómetros. Bueno, de 1, perdón, a 100 o 200 nanómetros, mientras que el de una suspensión es más allá de 200 nanómetros. Entonces esas son algunas de las diferencias que podemos notar principalmente. Otras de las diferencias que se pueden notar es que cambia al momento de que tú dejas en reposo una solución, sí se llega a separar poquito tu solución que tú tienes, mientras que la de un coloide no pasa eso. Entonces pues esa es una de las grandes también diferencias que tienen pues ese tipo diferente de soluciones. Un ejemplo de lo que puedo mostrarles es que aquí les voy a dejar una foto de las comparaciones de lo que trata de las soluciones. También y aparte de esto también existen diferentes tipos de coloides. Están las emulsiones, están los soles, los geles. Hay varias cantidad diferente de tipos de coloides. Está también la espuma. Son diferentes tipos de coloides que se pueden tener. Uno de estos son los soles, y de los geles, que es donde nos vamos a especificar más y vamos a hablar un poquito más de esto. Los soles en la fase continua líquida pueden ser liófobos, que tienen poca atracción entre la fase dispersa y continua, o liófilos, la cual tienen pues fuertemente atracción entre la fase líquida y la fase continua y la fase dispersa, mientras que los geles son sistemas coloidales de mayor viscosidad. Esa es una de sus características que tienen los geles. Un ejemplo que podríamos poner así súper simple es el de las gelatinas, o cuando vamos a preparar una gelatina. Entonces un ejemplo, como les comentaba, es el de la gelatina cuando la vamos a preparar. Aquí estamos viendo dos tipos de coloides, el cual son los coloides soles, y después se ve el coloide en gel. Cuando tú preparas una mezcla, cuando la vas a preparar apenas tienes el sólido y la tienes en agua ya ebulliendo, aquí es la fase, es un tipo de coloide sol. Mientras cuando ya tú la metes a enfriar, aquí ya se está pasando al coloide en gel, que es cuando ya tiene una mayor viscosidad. Aplicación a los coloides es la hidratación. Es la fijación de agua por micelas coloidales, la cual recibe un nombre de inhibición, y eso sirve para hidratar nuestro coloide. La preparación de coloides puede ser por dispersión o por condensación. Por dispersión se hace para de otras partículas hacerlas más pequeñas. Por condensación es la unión de partículas hasta llegar a un tamaño de dispersión, como les comentaba, que era hacer de otras partículas grandes otras más pequeñas. Aquí ocupan molinos mecánicos, es lo que ocupan para hacerla, o también pueden ocupar reactivos. Ejemplo es una solución acuosa de hidróxido sódico, que puede disgregar los granos de arcilla
para tener una dispersión coloidal. A este proceso se le llama peptización y el activo químico que la produce pues es el agente peptizante. En el proceso de condensación es cuando en las reacciones químicas producen una sustancia insoluble, la cual pues son las reacciones de precipitación. Un método de condensación para preparar coloides de metales es el llamado arco de Beding. Bueno, un ejemplo son por ejemplo el agua. Los metales primero se vaporizan en el arco y después se condensan en el agua fría, realizando o haciendo las partículas de tamaño coloidal. Y bueno, para que el coloide no se precipite se le adiciona una sustancia estabilizante. Ahora vamos a hablar de un coloidón. Bueno, pues el coloidón es una solución de nitrocelulosa con etanol y alcohol. Y ha tenido pues este coloidón ha tenido su impacto pues en la medicina, más que nada en la farmacia. También este fue utilizado en las primeras, es el coloidón húmedo que fue utilizado en las placas para fotografías. Pero hay que hablar de la importancia que tienen pues las cargas en el coloide. ¿Qué es lo que tiene? Aquí funcionan perfectamente las cargas, ya que pues son como tienen cargas diferentes, pues se atraen demasiado, tienen en este caso polos opuestos, se atraen. La regla de Hardy-Schell que dice que la precipitación de los coloides hidrófobos se sitúa por iones de signos opuestos al de la partícula coloidal y es tanto más intensa cuando es mayor la valencia de dicho ion. Bueno, pero vamos a ver qué es el jabón. El jabón resulta de la reacción química entre una base, por lo general, hidróxido de sodio, sosa, o hidróxido de potasio y un ácido grácido de 10 o más átomos de carbono. El ácido grácido puede ser manteca de cerdo o micelas. Al conjunto de moléculas que constituyen una de las fases de los coloides es el mecanismo por el cual el jabón solubiliza las moléculas insolubles en agua como las grasas. En la formación de la micela de jabones en agua, las moléculas de jabón, una sal de sodio o potasio de un ácido graso, se enlazan en los ciertos extremos hidrófobos que corresponden a las cadenas hidraco-hidrocarbonadas, mientras que sus extremos hidrófilos, que pues llevan los grupos carboxilos ionizados negativamente por pérdida de sodio o potasio, se repelen entre sí. De esta manera las cadenas no polares de jabón se ocultan al agua, mientras que los grupos carboxilos cargados negativamente se hallen expuesta a la misma. De forma semejante, los lípidos polares en disolución acuosa diluida se dispersan formando micelas. En esta las cadenas hidrocarbonadas se ocultan del entorno acuoso y hacen la fase hidrófoba interna con los grupos hidrófilos expuestos pues en la superficie. Estas micelas pueden contener millones de moléculas de lípidos y por tanto su masa es muy elevada. La función de las micelas es fundamental en algunos procesos biológicos y químicos gracias a sus funciones, en las que se utilizan numerosas aplicaciones. ¿Cómo está formada una micela? Las micelas tienen una parte hidrofóbica que está en el interior, hidrofílica, y otra hidrofílica en su exterior. La gran ventaja está en que pueden transportar moléculas insolubles en medio acuoso. Un ejemplo de ellos pues él constituye los jabones o detergentes. Estas sustancias hacen que las grasas de las suciedades queden atrapadas en el interior de las micelas. Luego el agua las va barriendo. Los jabones están formados por sales de ácidos grácidos de sodio o potasio. Los ácidos grácidos son la parte hidrófoba y el metal es la parte hidrófila que estará en contacto con el agua. Otro caso lo constituyen la lipoproteína. Se forman para transportar los lípidos o grasas a través de la sangre. Muchas cremas o fármacos tienen micelas para trasladar
a la piel sustancias o vitaminas para nutrirlas. Vamos a hablar ahora de la diferencia entre los jabones y los detergentes. Algo fundamental que tenemos que saber es que tanto los jabones como los detergentes tienen la misma base alcalina. La diferencia está en que los jabones se fabrican a partir de grasas animales o vegetales, mientras que los detergentes se elaboran a partir de sustancias sintéticas. Es por eso que no es lo mismo el jabón que el detergente. Esto sin importar si es sólido o líquido. El jabón es el resultado de la reacción química entre un alcalino hidroxilo de sodio o potasio, un ácido gráfico, como por ejemplo aceite de oliva o aceite de coco, entre otros. Esta reacción se denomina saponificación. Ahora vamos a hablar de las emulsiones. Pues una emulsión a la unión más o menos homogénea de los líquidos inmiscibles, o sea que no se mezclan totalmente el uno con el otro. Las emulsiones consisten en la dispersión de un líquido en otro, ambos en diferentes fases líquidas, forman pues lo que ordinariamente se conoce como un coloide. Las emulsiones pueden ser de distinto tipo. Emulsiones directas son las emulsiones que combinan la fase dispersa lipofílica atraída por las grasas y una fase continua hidrofílica que es atraída por el agua. Las emulsiones inversas son las que combinan una fase dispersa hidrofílica y una fase continua lipofílica, o sea que es lo al revés de las directas. Ahora las emulsiones múltiples son las emulsiones que presentan como fase dispersa una emulsión inversa y como fase continua un líquido acuoso. Algunas emulsiones comunes que utilizamos son la leche, la cual es una emulsión de agua y grasa. También la mayonesa, la cual es una emulsión de agua y aceite. El petróleo es una emulsión de hidrocarburos. Y el helado también es una emulsión de leche y agua que está casi congelada. Ahora vamos a hablar del movimiento browniano, el cual hace referencia al movimiento de partículas microscópicas que experimentan un movimiento aleatorio debido a sus fluctuaciones térmicas